La supresión de un pueblo o de una sociedad comienza mi mente con la censura de la palabra escrita o hablada. Durante años, Annie Denver ha sido conocida solo como la mujer, detrás de la canción de amor más famosa de John Denver, Annie's Song. Ella era la musa silenciosa, el rostro detrás de la melodía, que nunca hablaba públicamente sobre su relación profundamente personal. Pero ahora, a los 78 años, Annie ha decidido repentinamente romper su silencio. Después de décadas de silencio, ¿por qué Annie habla ahora? ¿Hay una aventura? ¿Y qué pasó realmente entre ella y el hombre que cantó su nombre al mundo? Lo que reveló fue sobre las complejidades de la vida con una superestrella global, las luchas privadas que nadie vio y la verdad detrás de su celebrada historia de amor. Esta revelación fue tan sincera y completamente impactante, y podría cambiar tu percepción de estas dos celebridades. La vida de Annie Denver, detrás de la canción de Annie. Annie Martel nació el 10 de enero de 1946, el corazón de Minnesota. Su vida temprana fue moldeada por los valores tranquilos y tradicionales del Medio Oeste, donde la gente vivía modestamente y daba gran importancia a la familia, la fe y la comunidad. Annie creció rodeada de la belleza natural de lagos, bosques e inviernos nevados, y esa fuerza tranquila y la sensación de calma que desarrolló sus primeros años permanecieron con ella a lo largo de su vida. Ella no era una persona que buscara atención o soñara con la fama, pero su camino eventualmente tomaría un giro dramático cuando se cruzara con un joven cuyo futuro le traería reconocimiento mundial. Ese hombre era Henry John Deutschendorf Jr., mejor conocido el mundo como John Denver. Su encuentro no fue el tipo de encuentro llamativo de Hollywood que uno podría esperar de una pareja que luego se asociaría con el estrellato. Cambio, su conexión fue más arraigada, personal, sincera y arraigada el respeto mutuo y la calidez. Cuando Annie conoció a John, él todavía estaba tratando de hacerse un nombre en la industria de la música. Aún no era el cantante de folk que encabezaba las listas de éxitos, conocido todo el mundo por sus baladas sinceras y su suave voz de tenor. Pero incluso aquellos primeros días, había algo magnético su energía, y Annie, con su presencia arraigada, se sintió atraída por él. Su relación avanzó rápidamente, un testimonio de la fuerza de su vínculo. Después de un breve noviazgo, los dos se casaron el 9 de junio de 1907. Su boda marcó el comienzo de una historia de amor que luego quedaría grabada la historia de la música. Ese momento, John aún no era un nombre familiar, pero le apasionaba su música. Estaba impulsado por la creatividad y estaba decidido a tener éxito. Annie, a su lado, le ofreció apoyo emocional y aliento, convirtiéndose en una influencia silenciosa pero poderosa su vida. Ella no era simplemente una esposa de pie el fondo. Ella fue su ancla emocional durante un período de intensa ambición artística y crecimiento personal. Después de su matrimonio, Annie y John hicieron su hogar varios lugares, incluyendo Chicago y Adena, Minnesota. Fue durante finales de los años 60 y principios de los 70 que construyeron su vida juntos, viviendo simplemente mientras John continuaba construyendo su carrera musical. La vida no era lujosa durante esos primeros años. El camino hacia el éxito implicaba trabajo duro, largas horas y viajes frecuentes. Pero, medio de esos desafíos, también había amor, risas y sueños compartidos. Annie apoyó a John mientras él hacía giras, escribía e interpretaba, a menudo sacrificando el protagonismo para apoyar al hombre que amaba. El vínculo entre ellos se profundizó,
Y enero de 1973 sucedió algo extraordinario. John Denver escribió una canción que llegaría a definir su carrera y a capturar los corazones de millones de personas todo el mundo. Esa canción era Annie's Song. Inspirado por su amor por Annie y un momento de paz que experimentó mientras esquiaba Aspen, Colorado, John compuso la canción solo minutos. Fue una efusión espontánea de emoción, un tributo a la mujer que había llenado sus sentidos, su corazón y su vida. La letra, You fill up my senses like a night in the forest, llenas mis sentidos como una noche el bosque, era poética y poderosa, expresando un profundo afecto y reverencia por Annie. Cuando la canción fue lanzada, rápidamente se convirtió en un éxito, encabezando las listas de Billboard y convirtiéndose en una de las canciones de amor más icónicas de todos los tiempos. Para Annie, escuchar una canción escrita tan personalmente sobre ella y luego ver cómo ganaba una popularidad masiva fue una experiencia única y compleja. Por un lado fue un gesto hermoso, una declaración pública de amor de su marido. Por otro lado marcó un cambio su vida privada, que ahora, cierto sentido, era compartida con el mundo. Ella nunca había pedido ser famosa o ser conocida como la musa de alguien. Sin embargo, de repente, su nombre y su papel, la vida de John, quedaron inmortalizados una canción que sonaba a las radios de todo el mundo. A pesar de la creciente atención y las exigencias de la fama, Annie permaneció dedicada a su familia y a la vida que ella y John estaban construyendo. A lo largo de la década de 1970, a medida que la carrera de John se disparaba, la pareja tomó otra decisión que cambió sus vidas. Adoptaron a 2 niños, Zachary y Anna Kate. Este fue un período que aportó un nuevo significado a su relación y les ayudó a mantenerse conectados medio del torbellino de la vida de las celebridades. Para Annie, convertirse madre fue una experiencia transformadora. Abrazó el papel con calidez y dedicación, haciendo todo lo posible para proporcionar estabilidad y amor a sus hijos, mientras navegaba por el mundo cada vez más público el que vivían. La adopción fue una elección significativa y deliberada. Hablaba del deseo de la pareja de compartir sus vidas con niños y de crear un legado duradero más allá de la música y la fama. Criar a Zachary y Anna Kate les trajo alegría, propósito y un sentido más profundo de compromiso con su familia. Para John, sus hijos fueron una fuente de inspiración y realización. Para Annie, eran su mundo, proporcionando una razón para mantenerse conectada incluso cuando la vida a su alrededor se sentía impredecible y fuera de control. El controvertido divorcio de Annie con John Denver. La vida de Annie Martel Denver, a menudo recordada por su profunda conexión con la música y el corazón de John Denver, fue mucho más compleja de lo que sugeriría la canción de amor escrita a su nombre. Detrás de la letra poética de la canción de Annie y de la imagen pública idílica de una pareja de celebridades felices, había una mujer que navegaba por las presiones de la fama, la tensión emocional y el sacrificio personal. Aunque permaneció silencio durante muchos años, los eventos que rodearon su matrimonio posterior, particularmente a principios de la década de 1980, expusieron un capítulo más desafiante de su vida, uno moldeado por el escrutinio de los medios, un divorcio turbulento y el pesado peso emocional de estar vinculada permanentemente a un icono cultural. Para 1982, después de 15 años de matrimonio, Annie y John Denver se divorciaron. Para el mundo exterior, marcó el final de una gran historia de amor, una que había inspirado no solo baladas románticas, sino que también había moldeado la percepción pública de ambos individuos.
Para muchos fanáticos, su relación había simbolizado algo raro y duradero. Una unión de amor, inspiración y armonía artística. Pero como con muchas historias contadas desde el exterior, la verdad era más complicada. La separación de la pareja, aunque no fue una completa sorpresa para aquellos más cercanos a ellos, fue un momento definitorio y difícil. La vida de Annie. La obligó a pasar de ser parte de un famoso dúo a reclamar su propia identidad. Todo mientras continuaba viviendo a la sombra de la música, que hizo su nombre reconocible todo el mundo. El divorcio sí no fue una separación tranquila ni sin incidentes. Los informes de esa época lo describieron como turbulento, aunque Annie misma nunca comentó públicamente sobre los asuntos privados que llevaron al final del matrimonio. Cambio, la mayor parte de lo que se sabe proviene de las propias entrevistas de John Denver. Una anécdota particularmente discordante, John reveló que durante un momento de intensa frustración, usó una motosierra para cortar su cama matrimonial por la mitad. La historia capturó la atención generalizada y generó preocupaciones sobre el costo emocional que la relación había tenido ambos individuos. Si bien el comportamiento de John reflejaba sus propias luchas, Annie no estuvo involucrada a estos arrebatos. Ella permaneció como siempre, tranquila y serena, eligiendo no responder públicamente al espectáculo. Ese acto, aunque simbólico e impactante, se convirtió en una de las ilustraciones más memorables de cuán tensa se había vuelto la relación sus últimos años. Este tipo de turbulencia emocional, aún más complicada por el interés público, sería difícil de manejar para cualquiera. Pero para Annie, que nunca aún había buscado el centro de atención, debe haber sido especialmente difícil. A lo largo de su matrimonio, había vivido junto a un hombre cuyo rostro estaba en las portadas de los álbumes, que era celebrado escenarios de todo el mundo y que representaba toda una era de la música folk estadounidense. Si bien a menudo se elogiaba a John por su autenticidad y profundidad emocional, pocas personas se detuvieron a considerar la experiencia de la mujer que estaba a su lado. Annie había pasado más de una década navegando por los desafíos únicos, y a menudo abrumadores de ser la pareja de una superestrella mundial. Y aunque había sido una importante fuente de inspiración y apoyo emocional durante su ascenso, no era inmune a la soledad y la presión que conlleva vivir constantemente bajo una lente pública. Una de las partes más difíciles de la vida de Annie durante este tiempo fue la implacable atención de los medios. A medida que crecía la fama de John Denver, durante la década de 1970, su matrimonio no era solo una relación privada. Se convirtió propiedad pública. Las revistas a menudo presentaban a la pareja como un símbolo del amor idealizado, haciendo preguntas e imprimiendo historias sobre su vida juntos. Los fanáticos sentían curiosidad por sus rutinas diarias, su crianza y, por supuesto, los orígenes de la canción de Annie. Si bien John a menudo aceptaba entrevistas y apariciones públicas, Annie abordó la fama con cautela. Ella no había crecido con sueños de estar el centro de atención. Cambio, se vio envuelta a ello, obligada a adaptarse a un mundo donde cada uno de sus movimientos podía ser interpretado, publicado y juzgado. La fama de John Denver y el divorcio de 1982. John Denver nació Henry John Deutschendorf, Jr., el 31 de diciembre de Meores, Roswell, Nuevo México. Desde temprana edad, mostró un interés en la música nutrido por su abuela, quien le regaló una guitarra. Este simple acto lo encaminó por un camino que más tarde definiría la música folk y country estadounidense.
A pesar de provenir de una familia militar que se mudaba con frecuencia debido a la carrera de su padre como piloto de la Fuerza Aérea, Denver encontró una fuente constante de consuelo: la música. Su vida temprana estuvo marcada por una mezcla de disciplina de su padre y un espíritu creativo tranquilo que llevó consigo a lo largo de su vida. 1964 adoptó el nombre artístico de John Denver, un guiño a la capital de Colorado que más tarde se convertiría central para su identidad, tanto musical como personal. El cambio de nombre fue más que una decisión de marca. Reflejaba su profunda conexión con la naturaleza y las montañas rocosas, temas que se volverían parte integral de su música. Por esta época, Denver estaba encontrando su equilibrio como intérprete, inspirándose el movimiento de revitalización del folk que arrasaba Estados Unidos. Para 1965, Denver se había unido al Chad Mitchell Trio, un conocido grupo de folk, y finalmente se convirtió su cantante principal. Esta experiencia le dio la exposición y la confianza que necesitaba para emprender su propio camino. Su tiempo con el trío agudizó sus habilidades para componer canciones y su presencia en el escenario. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a contribuir con material original al grupo, mostrando su don para escribir canciones melódicas y sinceras. Uno de sus primeros éxitos llegó en 1967 cuando escribió Living on a Jet Plane. Aunque inicialmente no fue un éxito para él, la canción se convirtió en un éxito masivo para Peter, Paul y Mary, 1969, estableciendo a Denver como un compositor serio dentro de la escena folk. Este momento fue un gran avance, confirmando que su sensibilidad lírica y sus instintos melódicos resonaban una amplia audiencia. Ese mismo año, Denver lanzó su álbum debut solitario, Rhymes and Reasons. El álbum fue un éxito modesto, pero sentó las bases para una carrera larga e influyente. El proyecto incluyó Living on a Jet Plane, dándole nueva vida e introduciendo la voz única de Denver a una base de fans crecimiento. Estaba claro que tenía una visión más allá de solo escribir canciones. Su objetivo era contar historias que conectaran emocionalmente con los oyentes. 1971 lanzó Poems, Prayers and Promises, el álbum que realmente lanzó su carrera al mercado masivo. Incluyó Take Me Home, Country Roads, una canción que se convirtió en un himno de anhelo, nostalgia y aprecio por la vida sencilla. Esta pista particular estableció a Denver como un nombre familiar y consolidó su reputación como una voz para el pueblo. Era profundamente personal, pero universalmente identificable, una combinación que definió gran parte de su trabajo. Entre 1972 y 1975, Denver disfrutó de un ascenso meteórico a la fama. Éxitos como Rocky Mountain High, Sunshine on My Shoulders y Annie's Song lo convirtieron en uno de los cantautores más queridos de Estados Unidos. Su música, a menudo descrita como pura, optimista y sincera, ofrecía un contraste reconfortante con la turbulencia de los tiempos. Annie's Song, escrita en 1973 para su esposa, Annie Martell, se convirtió en una de sus obras más icónicas, una declaración pública de amor que tocó a audiencias de todo el mundo. Para 1974, John Denver se había convertido en uno de los artistas solistas más vendidos del mundo. Su imagen como un músico sano, amante de la naturaleza y promotor de la paz, resonó profundamente con los fans. No era solo un intérprete.
Era una figura cultural que defendía causas que se extendían mucho más allá de la música. Su participación en el activismo ambiental comenzó a tomar forma más formalmente durante este tiempo y utilizó su plataforma para hablar sobre conservación y sostenibilidad. 1975. Presentó el John Denver Show ABC, llevando su música y sus valores a las salas de estar estadounidenses. Ese mismo año, fue nombrado Artista del Año, los Country Music Association Awards, un reconocimiento tanto a su éxito artístico como a su impacto en el género. El atractivo de Denver trascendió las fronteras musicales. Fue abrazado por fans del country, el folk y el pop por igual. Desde 1976 hasta la década de 1980, Denver continuó lanzando música y se expandió a la actuación. Su papel cinematográfico más notable llegó Mosiete cuando protagonizó junto a George Burns Oh God, una comedia ligera que reflejaba su visión del mundo gentil y esperanzadora. Aunque nunca siguió una carrera de actuación a tiempo completo, la película añadió otra capa a su persona pública y demostró su versatilidad como artista. También en 1976, Denver cofundó la Winstar Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la vida sostenible y la educación ambiental. Este movimiento reflejó un compromiso más profundo con el planeta sobre el que a menudo cantaba. No se contentó con simplemente crear conciencia a través de sus letras. Quería crear un impacto en el mundo real. Winstar se convirtió en una salida para su pasión y una plataforma para soluciones ambientales colaborativas. Sin embargo, no todo fue fácil su vida personal. 1982. Denver y Annie Martel se divorciaron. El fin de su matrimonio marcó un punto de inflexión su composición, ya que los temas de angustia y reflexión comenzaron a surgir de manera más prominente en su trabajo. Si bien se mantuvo respetuoso con Annie público, la tensión emocional del divorcio se mostró el tono más introspectivo de sus álbumes posteriores. El arresto y las controversias de John. La vida de John Denver se había definido durante décadas por una música que irradiaba calidez, paz y una profunda apreciación por la naturaleza. Pero detrás de escena, el hombre que cantaba sobre el sol y los caminos rurales no era inmune a las luchas personales que desafiaron tanto su carrera como su legado. A medida que avanzaba la década de 1990, la imagen pública alguna vez sana de John Denver comenzó a enfrentar turbulencias. Primero forma de problemas legales relacionados con el alcohol y luego las trágicas circunstancias que rodearon su muerte. 1993, John Denver fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Este incidente conmocionó a fans y críticos por igual, dada su reputación como un artista limpio que durante mucho tiempo había sido un símbolo de ambientalismo, familia e integridad personal. Al año siguiente, 1994, fue arrestado nuevamente por Dewey. Estos arrestos consecutivos no solo marcaron un punto bajo su vida personal, sino que también dañaron significativamente su reputación pública. La imagen del músico sonriente tocando la guitarra chocó fuertemente con los titulares que detallaban sus problemas legales. Si bien durante mucho tiempo había cautivado al público con letras que celebraban la simplicidad y la virtud, sus luchas a puerta cerrada pintaron una imagen más complicada. El impacto de estos incidentes se extendió más allá de la percepción pública. La licencia de piloto de Denver, un símbolo de su espíritu aventurero y su amor por volar, fue suspendida debido a las condenas por Dewey. Para un hombre que a menudo cantaba sobre la libertad de los cielos abiertos
y que veía la aviación como una pasión personal, la suspensión asestó un duro golpe emocional y simbólico. A menudo había combinado su amor por la música y el vuelo, actuando lugares remotos y defendiendo los esfuerzos humanitarios todo el mundo. Las restricciones paralizaron más que solo su avión. Paralizaron una parte esencial de su identidad. A pesar de estos contratiempos, Denver continuó persiguiendo su música y su defensa. Pero la sombra de los arrestos por Dewey persistió. Sirvieron como un recordatorio de que incluso alguien con una imagen aparentemente impecable podía ser vulnerable a los demonios personales. Si bien muchos fans siguieron apoyándolo, la industria fue menos indulgente. Denver enfrentó desafíos para asegurar apariciones televisión y oportunidades de actuación durante este periodo. Aunque no se borró, su presencia en la cultura popular se volvió más silenciosa y tenue. Luego, 1997, la tragedia golpeó de una manera que llegaría así a definir el capítulo final de la vida de John Denver. El 12 de octubre de ese año, estaba pilotando un avión experimental cuando el avión se estrelló en el Océano Pacífico cerca de Pacific Grove, California. La noticia de su muerte conmocionó al mundo y reavivó las conversaciones sobre su vida, su carrera y las circunstancias que llevaron al accidente. Una investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, reveló varios factores críticos que contribuyeron al accidente. El principal de ellos fue un defecto de diseño en la válvula selectora de combustible de la aeronave. Ubicada en una posición de difícil acceso detrás del hombro izquierdo del piloto, la válvula hacía que cambiar entre los tanques de combustible fuera una maniobra complicada y peligrosa durante el vuelo. Según el informe de la NTSB, Denver había estado intentando cambiar los tanques de combustible cuando perdió el control del avión. Agravando la tragedia estaba la revelación de que Denver, el momento del accidente, no estaba legalmente autorizado para volar. Debido a su historial previo de DUI, se le había negado la certificación médica requerida para operar legalmente un avión. Este detalle generó serias preguntas, no solo sobre las decisiones personales de Denver, sino también sobre el problema más amplio de la responsabilidad del piloto y el diseño de la aeronave. Si bien muchos lamentaron la pérdida de un icono musical, otros examinaron los factores que lo llevaron a la cabina ese día, a pesar de las restricciones reglamentarias. El accidente también arrojó luz sobre la industria de la aviación, particularmente con respecto a la seguridad de las aeronaves experimentales. Este tipo de aviones a menudo tienen controles únicos y características no estándar, lo que puede plantear desafíos incluso para pilotos experimentados. La falta de familiaridad de Denver con la mecánica específica del avión que estaba volando contribuyó directamente al accidente. Aunque su decisión de volar sin una licencia válida fue una grave infracción de las normas, muchos expertos enfatizaron el papel que jugó la ingeniería defectuosa y la capacitación insuficiente del piloto del incidente. Los problemas matrimoniales de John, la auditoría del IRS y el accidente aéreo fatal. Los últimos años de John Denver no estuvieron exentos de controversia, y su imagen pública, una vez emblemática de la vida estadounidense sana y la vida pacífica, adquirió más complejidad a medida que ciertas revelaciones personales salieron a la luz. Uno de los episodios más profundamente personales y examinados públicamente provino de la disolución de su matrimonio con Annie Martel Toidos. Aunque su unión había inspirado la sincera balada Annie's Song, la realidad a puerta cerrada era más turbulenta de lo que muchos fans se dieron cuenta.
entrevistas posteriores y su autobiografía, John admitió abiertamente haber tenido arrebatos violentos durante su tiempo juntos. La más infame de estas confesiones fue el incidente el que usó una motosierra para cortar su cama matrimonial por la mitad por pura frustración durante el desmoronamiento de su relación. Este momento, profundamente simbólico e inquietante, atrajo fuertes críticas. Proyectó una larga sombra sobre lo que una vez se percibió como un matrimonio ideal sereno y obligó a muchos a reconsiderar la volatilidad emocional que se había estado gestando silenciosamente detrás de la persona pública de Denver. A pesar del divorcio, Annie Martel permaneció ligada al legado de John Denver, a menudo discutida conexión con el núcleo emocional de su música. Sin embargo, las partes más oscuras de su relación pintaron una imagen más humana, menos idílica, del cantautor. Estas admisiones no solo afectaron su reputación como pareja, también revelaron a un hombre que luchaba con la regulación emocional, incluso mientras proyectaba una imagen de calma y compasión a través de su arte. A la complejidad de la carrera de Denver se sumó su tensa relación con el establishment de la música country. Incluso la cima de su popularidad, la década de 1970, hubo murmullos dentro del mundo de la música country de que John Denver era demasiado pop, demasiado mainstream y carecía de la garra tradicionalmente asociada con el género. Si bien los fans abrazaron sus melodías melódicas y sus letras sinceras, algunos expertos de la industria fueron menos acogedores. La tensión alcanzó un clímax público en 1975, cuando Denver fue galardonado con el premio al Artista del Año de la Country Music Association. Lugar de celebrar este honor, el coanfitrión Charlie Rich hizo una declaración dramática prendiendo fuego al sobre del anuncio el escenario señal de protesta. El gesto conmocionó a los espectadores y puso al descubierto las divisiones dentro de la industria. Este momento se convirtió uno de los más notorios, la historia de la CMA, y marcó un punto de inflexión la forma que ciertos elites de la música country percibían a Denver. No le impidió crear música o ser abrazado por millones de fans, pero sí señaló que su lugar dentro del círculo íntimo de la música country seguiría siendo controvertido. Denver, por su parte, se mantuvo amable en las declaraciones públicas, pero nunca negó el desaire que a menudo recibía de los rincones más tradicionales del género country. Se mantuvo firme su creencia de que la música debería unificar lugar de dividir y continuó produciendo trabajo que abarcaba múltiples estilos y desafiaba la categorización. Alrededor del mismo período, Denver enfrentó el escrutinio no solo la industria de la música, sino también del gobierno. La década de 1980 fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos, IRS. La auditoría no estaba ligada a ningún comportamiento delictivo específico, sino más bien a la naturaleza compleja de sus finanzas y negocios. Ser una celebridad con múltiples fuentes de ingresos de regalías musicales, conciertos, actividades filantrópicas y diversas empresas significaba que sus registros financieros eran intrincados y vulnerables al escrutinio. Aunque la investigación atrajo la atención de los medios, no se presentaron cargos criminales. Aún así, la existencia misma de la auditoría agregó una capa de estrés y especulación durante un momento que ya estaba lidiando con desafíos personales. La década de 1980 fue, por lo tanto, un momento tumultuoso para Denver, tanto emocional como profesionalmente. Continuó abogando por causas ambientales y humanitarias y lanzó música que reflejaba un tono más introspectivo, a veces sombrío.
El optimismo alegre que caracterizó sus primeros trabajos todavía estaba presente, pero ahora se mezclaba con exploraciones más profundas de la lucha personal, el crecimiento y la resiliencia. Denver nunca rehuyó enfrentarse a sus críticos o reconocer sus defectos, lo que le valió tanto admiración como un escrutinio continuo. Trágicamente, la historia de John Denver terminó en 1997. Circunstancias que reavivaron los debates sobre el riesgo, la responsabilidad y la seguridad aérea. El 12 de octubre de 1997 murió un accidente aéreo cerca de Pacific Grove, California, mientras pilotaba un avión experimental. Tenía solo 53 años. La pérdida envió ondas de choque a través del mundo de la música, con fans y compañeros artistas lamentando el final prematuro de una voz que había brindado consuelo e inspiración a millones. Annie revela la oscura verdad detrás de John. A los 78 años, Annie Denver finalmente rompe su prolongado silencio sobre su vida con John Denver. Durante décadas, los fans la conocieron solo como la musa detrás de la canción de Annie. Pero solo ahora habla, no con amargura, sino con claridad y reflexión mesurada. Enmarca su matrimonio como hermoso pero tenso, moldeado tanto por el amor como por la volatilidad emocional. Denver admite que las exigencias de su carrera y sus propias frustraciones crearon un hogar fracturado. Una de sus últimas entrevistas, y confirmado su autobiografía, John reconoció un incidente dramático. Un momento de rabia, usó una motosierra para cortar su cama matrimonial por la mitad. Esta confesión fue ampliamente criticada, arrojando una dura luz sobre un matrimonio que había parecido idílico, pero que se había vuelto profundamente problemático a puerta cerrada. Las palabras habladas de Annie enfatizaron que la narrativa que la gente abrazó, la letra romántica, las melodías armoniosas, era solo una parte de la verdad. Ella afirma lo que durante mucho tiempo sospecharon los conocedores. Su divorcio 1982 no fue una separación amable, sino la culminación de choques emocionales. Ella relata cómo los arrebatos de John hicieron que su hogar fuera inestable y emocionalmente agotador. Y aunque nunca lo culpó públicamente, ahora reconoce que el colapso de la relación fue parte alimentado por su pérdida de control durante los momentos críticos. Su silencio terminó no para acusarlo, sino para reclamar su propia experiencia y asegurar que la historia los vea a ambos por completo. Incluso cuando surgieron los problemas personales de Denver, sus luchas no terminaron casa. Dentro de la comunidad de la música country, su éxito fue recibido con sospecha y crítica. Aunque fue ampliamente amado por el público, algunos artistas de country tradicionales lo desestimaron por ser demasiado pop. Esta reacción alcanzó un pico simbólico en 1975, cuando ganó el prestigioso premio CMA Entertainer of the Year. El escenario, el coanfitrión Charlie Rich quemó dramáticamente el sobre, anunciando la victoria de Denver, señalando una ruptura pública entre Denver y el establecimiento country. Ese momento subrayó cuán profundamente dividido estaba el mundo de la música por su atractivo crossover. Admirado por los fans pero desacuerdo con los puristas del género, Annie habla del impacto de esta tensión. La popularidad de Denver trajo una enorme presión, dividiendo al público y a los conocedores de la industria por igual. Si bien su esposo creía que la música podía unir, el incidente de la CMA dejó claro que algunos Nashville rechazaron su estilo más amplio. Annie explica que, si bien John trató de no dejar que lo afectara,
el estrés emocional sí se filtró su vida personal, contribuyendo a la tensión que llevaban como pareja, que ya lidiaba con la fama y las exigencias de las expectativas públicas. Además de las presiones emocionales, Annie revela que los problemas financieros y regulatorios también persiguieron su matrimonio. Durante la década de 1980, John fue auditado por el IRS. La investigación se centró en sus complejas finanzas, regalías, ingresos de conciertos, empresas filantrópicas e inversiones. Aunque nunca se presentaron cargos criminales, la auditoría añadió tensión a un matrimonio que ya estaba bajo coacción. Annie reflexiona que el estrés de administrar las ganancias públicas, el escrutinio legal y las responsabilidades filantrópicas pesaron mucho sobre John, desestabilizando aún más su relación. A pesar de todo esto, de Denver no se retiró de las pasiones de la vida. Continuó escribiendo música, apoyando causas y viviendo con resolución. Pero al mismo tiempo, Annie observa que las heridas emocionales de su pasado compartido colorearon su trabajo posterior y su comportamiento público. Alrededor de su divorcio, su música comenzó a reflejar temas más introspectivos. Canciones teñidas de deseo de redención, reconocimiento de la angustia y una búsqueda más profunda del equilibrio. Annie ahora conecta este cambio directamente con la agitación emocional y la dinámica compleja dentro de su matrimonio, una vez apreciado. Luego vino el trágico capítulo final. El 12 de octubre de 1997, Denver murió en un accidente aéreo cerca de Pacific Grove, California, mientras pilotaba un avión experimental. Tenía solo 53 años. La pérdida sacudió a Annie junto con millones de fans. Habla con tranquila tristeza sobre la ironía de todo. Un hombre que celebró el vuelo y la libertad, la canción, perdiendo la vida el aire circunstancias difíciles. Entrevistas después de su muerte. Annie reconoce que sus condenas previas por DUI significaban que no estaba legalmente autorizado para volar ese momento. Ella confirma que John había perdido su certificación médica de piloto debido a arrestos relacionados con el alcohol 1993 y 1994. Esta restricción hizo que operar cualquier avión fuera arriesgado, pero Denver perseveró su pasión por el vuelo, una acción que Annie ahora considera con tristeza y arrepentimiento. Ella no emite juicios, pero enfatiza que habla de un hombre dividido entre el deseo y la responsabilidad. Aún persiguiendo lo que amaba a pesar de sus limitaciones personales, el avión que voló Denver tenía un defecto de diseño conocido. Una válvula selectora de combustible colocada detrás del hombro, lo que dificultaba alcanzarlo pleno vuelo. La Junta Nacional de Seguridad. El transporte concluyó que durante un momento crítico, Denver no pudo cambiar los tanques de manera efectiva debido al mal diseño y la familiaridad insuficiente con los controles. Annie hace referencia a los hallazgos de la NTSB y admite que John no había recibido una capacitación adecuada para este modelo. Ella explica que la combinación del amor del piloto por el avión, los defectos de diseño y su desprecio por las restricciones crearon un momento de trágica convergencia.